Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Hay momentos en la historia que cambian todo. Instantes en los que alguien dice algo tan profundo que el mundo ya no puede ser el mismo. Y sin duda, el Sermón del Monte, dado por Jesús, fue uno de esos momentos. Es uno de los pasajes más conocidos y más citados del Evangelio de Mateo. Hay una lista impresionante de libros que se limitan al estudio del Sermón del Monte y unos cuantos se ocupan de las bienaventuranzas. Tema que vamos a hacer nosotros en esta serie, porque la amplitud, la riqueza y la profundidad de todo el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, no es posible abarcarla en estos audios breves. Así que vamos a enfocarnos especialmente en las bienaventuranzas. No obstante, demos un panorama sobre el Sermón del Monte. Jesús no vino a ofrecer pequeños ajustes a nuestra manera de vivir. Vino a anunciar el reino de los cielos y su irrupción en la historia por medio de su persona. Y esto cambia absolutamente todo. El sermón habla de cómo entendemos la felicidad, cómo nos debemos relacionar unos a otros, con los amigos y aún los adversarios, cuál es nuestro rol en la sociedad, cómo enfrentamos los conflictos, cómo manejamos nuestros recursos, cómo oramos y tenemos una espiritualidad sana y agradable delante de Dios, cómo pensamos sobre Dios y sobre nosotros mismos, y cuál es el fundamento y propósito de nuestra vida. El Sermón del Monte en Mateo se relaciona con el de Lucas en el capítulo 6. Las versiones de Mateo y Lucas, para algunos intérpretes, son dos ocasiones diferentes, y para otros se trata de la misma ocasión. Así también se divide la opinión entre los que creen que se trató de un solo mensaje dado en una única ocasión desde el principio al fin, con otros que sostienen que se trató de una compilación de distintas enseñanzas de Jesús hecha por Mateo. Sabemos que Mateo no le pone acento a la cronología, así que los hechos serían así. Jesús pasó la noche en oración con el Padre. A la mañana siguiente, según Marcos 3, procedió a elegir a los discípulos que iban a acompañarle. Luego fue a sanar dolencias y enfermedades de la multitud. Después de todo eso, en el mismo día, se sentó en la ladera de un monte para dar lo que conocemos como el Sermón del Monte. La ocasión del Sermón del Monte puede verse al final del capítulo 4, 25, con una gran multitud de distintas provincias. Imaginemos la escena. Una ladera en un monte de Galilea, cerca del mar y de Capernaum, aunque no está precisa la ubicación. Los discípulos en primera fila para escuchar al maestro. Y más atrás de ellos, la multitud que oirá lo que puede. Y el mensaje de Jesús no son simples consejos morales o máximas religiosas o meditaciones espirituales. No vino a ofrecer pequeños ajustes a nuestra manera de vivir. Vino a anunciar que el reino de los cielos había irrumpido en la historia en su persona y que esto cambiaba absolutamente todo. Es que el mensaje del sermón de manera inconfundible muestra que la naturaleza del reino es espiritual, en contraste con el concepto popular y erróneo de un reino material, político y hoy podemos decir ideológico. Jesús enfatiza la demanda de parte de Dios de una actitud interior del corazón, en contraste con una religión exterior de tradiciones y ritos. Dios se fija en el carácter de una persona y luego en sus acciones. Sí, primero el ser y luego el hacer. Hay tres errores históricos que debemos evitar. Primero, considerar que el sermón es una serie de demandas ideales e irrealistas que serán vigentes en algún tiempo futuro. Segundo error, obedecer algunos versículos literalmente. Y tercero, pensar que las demandas se dirigen solamente a los ministros, a los líderes y a unas pocas personas consagradas. El Sermón del Monte es para todos. Presenta la demanda última y absoluta dirigida a pecadores a quienes se les ofrece aceptación delante de Dios en base a su misericordia y perdón. Así, es un llamado a una ética de la gracia y la misericordia y no de la obediencia y el deber.
Miremos rápidamente versículo 1 y 2, los elementos o componentes fundamentales. La multitud, el monte, la actitud de Jesús y los discípulos. Y finalmente la enseñanza. Nos dice el texto que la respuesta de Jesús al ver la multitud fue sentarse. Y esto implicaba una actitud de enseñanza, digamos una postura pedagógica, porque los rabíes y los maestros, cuando enseñaban, se sentaban. Vienen a él sus discípulos. Esta es una característica esencial. El discípulo es aquel que siempre viene a Jesús. Sí, Jesús deja las multitudes atrás y se aparta. Vienen a él los discípulos a los cuales va a dedicar especial tiempo y enseñanza. Tal vez las multitudes, seguramente las multitudes no estaban listas para escuchar la enseñanza de Jesús, y además que él haría que su ministerio se realizara por medio de sus discípulos. O sea que Jesús dejó las multitudes para poder llegar a ellas de otra manera y con más eficacia. Hay un pasaje semejante aquí, en este punto, y es cuando Jesús alimenta a la multitud. Lo hace por medio de los discípulos. Abriendo la boca es un hebraísmo para decir que lo que se va a comunicar es importante, hay que poner mucha atención, se va a decir algo serio y algo muy profundo. Y les enseñaba. En el tiempo de este verbo describe una acción repetida, el ministerio de enseñanza constante de Jesús a sus discípulos. Teniendo esto en cuenta, antes de llegar a las bienaventuranzas, hagámonos alguna pregunta. ¿Somos multitud o somos discípulos? ¿Venimos a Jesús? ¿Nos sentamos ante su enseñanza y escuchamos atentamente lo que tiene para decirnos? Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.